Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos. Es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe y es en la cual vamos a estar meditando el día de hoy. Romanos capítulo 5. Tenga allí abierta su Biblia. Y vamos a estar hablando acerca de la salvación. Esta meditación que tendremos esta mañana, enfocada especialmente en los tres momentos diferentes de la salvación. No tres tipos distintos de salvación, sino tres momentos diferentes que encontramos en el texto bíblico con relación a la salvación. Una de las maneras más impactantes que tenemos como cristianos de compartir el Evangelio, la palabra del Señor, es justamente la salvación. ¿Cuál es el significado y el alcance del Evangelio? El término que mejor define esto es la salvación. Y por muchos años como cristianos hemos dado énfasis a distintos aspectos de la salvación. Pero cada uno de ellos nos va haciendo progresar, nos va haciendo avanzar, nos va haciendo acercarnos más y más al propósito de Dios y a la enseñanza de Dios en su palabra. Por ejemplo, hace muchísimos años atrás, cuando comienza toda la reforma, especialmente con Lutero, una de los énfasis que se llevó adelante es el justificados por la fe, que somos justificados por la fe. Y eso es cierto, es real, es verdadero, pero no es todo lo que el Evangelio nos enseña. Cuando seguimos avanzando en la palabra de Dios y como fueron pasando los años también, comenzó a darse después el énfasis en la relación con Cristo, nuestra unidad con Cristo, que el significado y el alcance del Evangelio era esa unión con Cristo Jesús. Y está bien, eso también es parte del Evangelio, es parte del alcance del Evangelio y del significado del Evangelio. Pero si hay una palabra que pueda contener el significado y el alcance del Evangelio, es la palabra salvación. Por eso quisiera que hoy meditemos en el significado de esta palabra. Yo no sé si podríamos llegar a definirlo, porque sería muy difícil poder definir en palabras algo que tiene distintos momentos, como vamos a estar meditando. Justamente el apóstol Pablo, que escribe esta carta a los romanos, nosotros vamos a meditar en algunos versículos, nada más en los primeros 11 versículos del capítulo 5, pero a lo largo de su carta y en otras cartas y también otros autores bíblicos dan algunas figuras para representar la salvación. Y estas figuras que se presentan también nos ayudan a entender un poquitito más cuál es la obra de Cristo Jesús en la salvación. Una de esas figuras es la figura de la redención. ¿Escuchó esa palabra? Sin ninguna duda. Muchas de estas palabras quizás no tengan un significado tan cercano para nosotros, porque quizás no son palabras que la utilizamos en nuestro vocabulario diario. Pero es muy importante poder entender de por qué los autores bíblicos utilizaron estas palabras. Porque no eran palabras inventadas, eran palabras que eran parte del diario vivir. Justamente la palabra redención tiene que ver con aquel que compraba a un esclavo. Y esto era algo que se practicaba en el tiempo, especialmente del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces encontramos en el texto bíblico la presencia de esclavos? Y si vimos alguna vez algunas películas de ese tiempo, nos vamos a encontrar con
con esa imagen. ¿Y cuál es esa imagen? ¿No? El esclavo o los esclavos que están allí en el mercado, parados uno al lado del otro. ¿Y quién están? Los compradores. Aquellos que compran al esclavo. Y aquel que compra al esclavo, justamente le está dando esa redención, lo redime, y es comprar al que es esclavo. Y eso es lo que hace, o lo que hizo Cristo Jesús con cada uno de nosotros. Siendo nosotros esclavos, nos compró. Hay un precio que pagó por nosotros. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿y por qué nos compró Cristo? ¿Por qué nos eligió a nosotros como esclavos dentro de otros esclavos? ¿Por qué éramos nosotros esclavos? Es lo que vamos a tratar de meditar en esta mañana. Pero justamente la palabra redención es una de las figuras que Pablo utiliza. Otra figura que utiliza Pablo es la justificación. Y es un término que es más del ámbito legal, del ámbito jurídico. Cuando había alguien que era culpable y que estaban allí delante de este juicio, existía esa posibilidad de que le quitaran la culpa. Y cuando esa culpa es perdonada, esa persona ha sido justificada. No necesariamente que no haya sido culpable. Este es el punto quizás más importante para mirar. Porque lo probable es que la persona es culpable, pero es perdonada su culpa. ¿Se entiende? No es una cuestión de encontrar, había sido que no era culpable. Ahí no necesita ser perdonado. ¿Por qué? Porque no es culpable. La justificación es cuando se le perdona esa culpa. Y la otra figura que el apóstol Pablo utiliza en muchísimas oportunidades es la reconciliación. La figura de la reconciliación. En Cristo Jesús hemos sido reconciliados con el Padre y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esta figura de la reconciliación es que a alguien que es enemigo lo convertimos en amigo. La reconciliación que Cristo Jesús hizo en cada uno de nosotros es que nosotros éramos enemigos de Dios y nos reconcilió, nos amigó una vez más con Dios. Estas tres figuras que Pablo utiliza en tantas oportunidades nos ayudan a entender un poco la obra de la salvación, el significado y el alcance de la salvación. Pero la salvación podemos ver que el apóstol Pablo también nos muestra que es una obra del pasado, es un evento del pasado. La obra que Pablo también escribe nos muestra y nos enseña que la salvación es una realidad presente. Y también nos muestra que la salvación es una esperanza futura. Entonces, cuando miramos el significado y el alcance de la salvación, tenemos que mirar en un evento pasado, en una realidad presente y en una esperanza futura. La pregunta entonces es, bueno, ¿la salvación es algo pasado, es algo presente o algo futuro? Y eso es lo que vamos a tratar de meditar en esta mañana. ¿Tienen allí Romanos capítulo 5? ¿Lo tienen o no? Sí, porque quiero que lo tengan allí abierto para poder mantenernos en este pasaje. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos.
Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza el carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Ven que aquí en este mismo pasaje encontramos algunas de estas figuras que les mencioné al principio. La redención, la justificación, la reconciliación. Figuras que nos enseñan acerca de la salvación. Pero también vemos, como decíamos, que la salvación tiene que ver con un evento pasado, con una realidad presente y con una esperanza futura. Vuelvo al versículo número 1. Dice, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz para con Dios. La salvación es un evento pasado. Ya somos salvos, ya fuimos salvados. Y esa obra descansa solamente en la cruz de Cristo Jesús. Es la cruz la muestra de amor de Dios para con nosotros. Y como leíamos más adelante, es la prueba de amor más grande que Dios puede tener con cada uno de nosotros. Porque el ir a aquella cruz es ir a la cruz por nosotros pecadores, no por nosotros buenos, no por nosotros porque ya éramos salvos, sino para que seamos salvos. Por eso hay un momento en la salvación que es específico, el acercarnos y mirar la cruz de Cristo. Acercarnos y mirar la obra de amor de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. En esa obra, en esa cruz, dice la palabra de Dios, como leíamos recién, Cristo nos redimió, Cristo nos justificó y Cristo nos reconcilió con el Padre. Es una obra hecha una vez y para siempre. No es necesario una vez más la crucifixión de Cristo Jesús. Es una vez y para siempre. Es totalmente suficiente la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Lo único que nos toca hacer a nosotros es la fe en Cristo Jesús. Depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso dice este primer versículo, ya hemos sido justificados mediante la fe. Y mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu fe? ¿En dónde está tu fe? ¿En quién se deposita tu fe? La fe que salva es la fe en Cristo Jesús. La fe que nos da una esperanza y una verdadera salvación, el ser realmente redimidos de la esclavitud del pecado, el ser realmente reconciliados con Dios y dejar de ser enemigos con Dios, es la sangre de Cristo Jesús. El salir de la esclavitud, el salir de la enemistad con Dios. El salir de nuestra culpabilidad como ser humanos solamente se hace posible por la cruz de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús vino a morir.
nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿de qué nos salvamos? ¿O para qué hemos sido salvos? Y la verdadera pregunta que nos va a llevar adelante en esta meditación es, ¿para qué somos salvos? ¿De qué? Ya sabemos, somos esclavos, estamos enemistados con Dios, somos culpables. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad antes de Cristo Jesús. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos enemistados con Dios. Hay otros pasajes que dicen, hemos sido vendidos a la esclavitud, hemos sido vendidos a la maldad. Le pertenecemos, somos esclavos del pecado. Y el mismo Pablo escribe en una de sus cartas que dice que la paga del pecado es muerte. E inmediatamente Pablo dice, más la dádiva, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús podemos salir de esa muerte. ¿De qué somos salvos? Del pecado, nada más y nada menos. El pecado no es un incidente. El pecado no es un accidente que ocurrió en algún momento. Y bueno, el pecado es lo peor que nos pudo pasar como raza humana, como persona, como individuo, pero como humanidad también. Cada uno de nosotros estamos inmersos en esto. Cada una de nuestras relaciones están inmersas por el pecado. Cada uno de nuestros pensamientos están guiados por el pecado. Cada una de nuestras acciones están guiadas por el pecado. Cuando el pecado entró a nuestra realidad, destruyó toda nuestra relación con Dios. Por eso es tan claro el pasaje cuando dice, todos hemos pecado y estamos afuera, estamos lejos, estamos destituidos. Un lugar que teníamos por un regalo de Dios, nuestras propias acciones, nuestros propios pecados nos alejan de Dios. Y esa es la realidad de todo ser humano. No es de algunos, es de todos. Cuando la Biblia dice todos, significa todos. Muy profundo ese pensamiento, pero así hay que tomarlo. Todos hemos pecado. ¿Cuál es nuestra realidad o cuál es el resultado de nuestro pecado delante de esta figura de un juicio? ¿Cuál tendría que ser nuestro juicio? Culpable, muerte. Por eso somos justificados, nos es quitada la culpa. ¿La merecemos? No. Alguien pagó. Alguien pagó por esa culpa. Alguien lo está haciendo por nosotros. Esa es la obra de Cristo Jesús. Juan escribe en una de sus explicaciones acerca de cómo alcanzar la salvación, justamente el capítulo 3, que nos habla de ese pasaje tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como todos estamos destituidos, todos tenemos la oportunidad de tener vida eterna. En Cristo Jesús no existe otra realidad, no existe otra persona, no existe otra figura en la cual podamos ser salvos que no sea en Cristo Jesús. Y Juan explicaba allí, daba un ejemplo del Antiguo Testamento, que era necesario que cada uno de los israelitas, como estaban siendo picados por serpientes en el desierto, cada una serpiente que lo tocaba, lo que le pasaba a la persona era morir. La única manera que tenía para salvarse de esa picadura de la serpiente era mirar hacia una cruz levantada, hacia una serpiente de oro levantada, que justamente representa la cruz de Cristo Jesús. La mirada a esa cruz levantada es la que nos da la posibilidad de la salvación. De la misma manera, necesitamos cada uno de nosotros tener esa mirada de fe en Cristo Jesús. Por eso allí comienza la salvación, el obrar de Dios en cada uno de nosotros. Es una obra del pasado,
Es una obra que la hizo Cristo, no nosotros. Él la realizó. Es una prueba de amor. Nos quita de la esclavitud. Nos da vida cuando nuestra culpa era muerte y nos reconcilia con Dios. Lo hace Cristo. Pero además, Pablo también nos está hablando de que la salvación tiene que ver con una realidad presente. No solamente con algo futuro. Ese es un punto, es una parte. Pero también la salvación es algo presente. Fíjense lo que dice el versículo 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Algo de hoy, no algo del pasado. Es una realidad presente. Nos podemos mantener firmes por la gracia de Dios, por esa fe en Cristo Jesús, mantenernos firmes. Y esa es la otra parte de la salvación. Es la parte de la realidad presente. Vamos siendo salvados, nos mantenemos en esa salvación. El cristianismo está dividido desde el principio del cristianismo entre dos frases, entre si se pierde o no se pierde la salvación. No es mi idea discutir este punto el día de hoy, pero sí me gustaría que usted, cada uno de ustedes pueda pedirle al Señor la guía y la dirección de cuál es la convicción de lo que la palabra de Dios le enseña. Comúnmente sucede, y no voy a tratar de no dar mi opinión, comúnmente sucede que el que anda preocupado si se pierde o no se pierde es el que anda queriendo jugar con Dios, el ver hasta dónde puedo ir, porque aquel que quiere mantenerse en el camino del Señor, allí camina. Pero hay muchos que andan, ¿y hasta dónde puedo? O también existen muchos pastores que quieren decirle a la gente que dejen de pecar y que tengan miedo. Y si uno lo hace por miedo, hermano, nunca alcanzó esa salvación porque está rechazando el amor de Dios. La salvación no llega por temor. La salvación es por reconocer el amor de Dios. Por eso ese no es el punto de discusión. Pero si usted está preocupado, lea todos Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, y ahí le vaya encontrando respuesta. No espere que alguien le dé la respuesta. Pero como estamos meditando en Pablo, en esta carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, Pablo nos dice que la salvación es un evento del pasado, pero también es una realidad presente, algo que pasa con nosotros día a día. Nos podemos mantener firmes en esa fe en Cristo Jesús. Hay una necesidad de mantenerse firme en la fe de Cristo Jesús. A este plazo, a este proceso de la salvación, por llamarle así, también lo reconocemos como la santificación. Es un proceso de salvación, no es algo que se logra de un día para el otro. Pero de ninguna manera la santificación es algo imposible. Se escucha en estos tiempos justamente esa frase, la santidad es imposible. Hermanos, la santidad no es imposible. Porque si sería imposible, Dios no nos pediría que seamos santos. Si Dios nos está pidiendo que seamos santos, es porque podemos ser santos y debemos ser santos. Y encima Él nos provee la ayuda para que lo alcancemos. Entonces la santidad no es algo imposible. Lo que sí puede suceder es que no pasa de la noche a la mañana. No es como ese evento de fe en Cristo Jesús, que uno pone su mirada en la cruz y que alcanzó esa salvación por la obra de Cristo Jesús. Eso es un momento, pasó. A partir de ahora comenzamos otro proceso, que es todo el proceso de la salvación, todo este proceso de la santificación, que no va a parar, que no va a caducar hasta que se complete.
¿Se acuerdan de aquella frase cuando Pablo le dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Será fiel en completarla, será fiel en terminarla. Por eso comenzó y la está haciendo. Es un proceso largo. Es cierto que algunos vamos más lento que otros. Eso usted manéjelo en su relación con el Señor. Pero la salvación que Dios nos está ofreciendo es un proceso. Es algo que lleva tiempo. Lamentablemente hemos escuchado muchísimas veces de ejemplos de la santificación. Uno cuando es santo deja de hacer esto, no hace lo otro. Hermano, la santificación no tiene que ver con dejar de hacer lo que el mundo hace. De ninguna manera. Usted no se preocupe por dejar de hacer lo que el mundo hace. La santificación es hacer lo que Cristo hace. Esa es la verdadera santificación. Ese es el proceso de santificación. En Cristo vamos siendo santificados. Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Es la santificación, es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros en un proceso largo. ¿Lo dejamos a Dios obrar o no lo dejamos? Y a partir de allí sí empieza a jugar mucho nuestra decisión. El primer paso lo hizo Cristo en la cruz. El segundo nos toca a nosotros. Es mantenernos firmes en esa fe. Dios nos está prometiendo la fortaleza y la seguridad de poder mantenernos firmes, pero depende de nosotros si nos mantenemos firmes o no nos mantenemos firmes. Si empezamos a caminar como el Señor quiere que caminemos. Por eso dije que la santificación es hacer o vivir como Cristo vivió. Ese es el proceso de santificación. Si yo no vivo como Cristo vivió, estoy caminando en la dirección contraria. Por eso no tiene tanto sentido el dejar de hacer lo que el mundo hace. Esa será una consecuencia de vivir como Cristo. Pero hay muchos que, bueno, para ser santo tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar... No, para ser santo tengo que vivir como Cristo, hacer lo que Cristo hizo, actuar como Cristo actuó. Y yo sé que me voy a meter en algunos líos, pero a Cristo le decían que era borracho, bebedor. O sea que se habrá tomado algo o por ahí no, por ahí solamente le tira. Vaya uno a saber, pregúntele usted a Cristo. Según nosotros, como los mismos en el tiempo de Jesús, marcaríamos a Cristo Jesús como alguien que no era muy santo, que digamos. Comedor, bebedor, que andaba en medio de prostitutas y malvados. No tenía ninguna de las características que nosotros digamos, es un santo. Ni siquiera que está en un proceso de santificación. Y él no necesitaba santificarse porque todo su accionar fue santo. Todo su accionar, dice que no hubo pecado en él. Jamás. No hubo pecado en él. No hubo mentira, no se halló mentira en su boca. ¡Wow! ¿Qué será santificarnos, hermano? ¿Dejar de hacer o comenzar a vivir como Cristo vivió? Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Podemos decirle eso al resto de las personas? O les digo, miren, hermano, y nosotros creo que somos muy cristianos, hermano, no mire al hombre. ¿Te escuchó alguna vez la frase? No mire al hombre, mire al Señor. No, hermano, la Biblia nos está enseñando también, tenemos que aprender como hombres, ser ejemplos. Nosotros somos el reflejo de Dios en el lugar donde estamos. Es cierto que cuando uno es muy sincero, sabe que es pecador. Por más que hayamos aceptado a Cristo, ¿quién de los que está acá cree que ya no tiene pecado? Como dijo Jesús, el que no tenga que tire la primera piedra. Y se quedó dibujando allí. Cuando levantó la mirada, pelado estaba el lugar. Ni uno. Y encima dice que se empezaron a ir de dónde, ¿quién?
viejos hasta los más jóvenes. Es como que de golpe no, estaban todos enfurecidos, y cuando están todos juntos, ¿no? Todos enfurecidos para pedir la justicia de Dios. ¿Qué merecía? La muerte. ¿Por qué? Porque era una pecadora. ¿Estaban en lo correcto? Sí. Pero Jesús está más correcto que nuestra justicia. Y Jesús dice, bueno, el que no tiene pecado, tire, vamos, dele nomás. Creo que estaba tan seguro. Quizá en el día de hoy diría, bueno, espero que ninguno se le ocurra tirar. Porque habría alguno que diría, con tantos apóstoles que tenemos en estos días. Hermanos, la santificación es un proceso que Dios hace en nosotros. Son decisiones que vamos tomando. ¿Caminamos en una dirección o caminamos en otra? ¿Avanzamos más o retrocedemos un poco? Pero debemos estar en ese proceso en el Señor. Tengamos la plena seguridad que en ese proceso también Dios obra en nosotros. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en completarla. El Señor nos da el Espíritu Santo, el mismo poder que obró en Cristo Jesús es el que cada uno de nosotros poseemos para poder mantenernos firmes, para poder seguir adelante. Ahora, es una verdad la frase que dije hoy al principio, de que la santidad es imposible fuera del Espíritu Santo. Imposible. Nadie puede llegar a ser santo si no es por la obra que Dios hace en nosotros. Pero por eso pude asegurar que la santidad es algo posible, porque Dios está en el medio, porque Él está mucho más que nosotros, desesperado de que seamos santos. Porque yo soy santo, ustedes sean santos. Porque yo soy fiel, ustedes deben ser fieles. Porque yo soy puro, ustedes tienen que ser puros. Porque yo soy amor, ustedes deben tratarse con amor. Cada una de las exigencias que Dios tiene con nosotros es porque son parte de su propia naturaleza. Y la santidad es la naturaleza por naturaleza de Dios. Por eso aún la palabra de Dios, cuando describe la santidad de Dios, dice que es santo, santo, santo. Es indescriptible. No podemos llegar a alcanzar a ver esto. No hay palabras que los puedan definir. La única manera de definirlo es entender apenas la santidad y a eso agregarle: Él es santo, santo, santo. Y aún en la santidad Dios nos invita. Aun cuando esa santidad es totalmente alejada de nosotros, Dios nos está haciendo la invitación a acercarnos a Él. En tercer lugar, si miran la segunda parte del versículo 2, dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La salvación tiene una primer parte de la obra de Cristo Jesús en la cruz, un evento del pasado. La salvación es una realidad presente, es un proceso presente, es algo progresivo que estamos llevando hoy, que hasta que se nos terminen nuestros días vamos a tener que seguir avanzando, progresando en esa carrera. Por eso Pablo decía que todavía no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Hay un proceso, un progreso que hay que seguir adelante. Pero hay un tercer momento de la salvación, que es esa esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Seremos santos como Él es santo. Seremos como Cristo Jesús, porque el plan de Dios es que nosotros seamos semejantes a Cristo en todo.
Si alguna vez dudamos qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, eso es lo que quiere hacer. Todo lo que nos pasa es para parecernos más a Cristo. Cada uno de los conflictos que afrontamos, y uno dice, ¿por qué, Señor? La respuesta del Señor es, porque te estoy haciendo más parecido a Cristo. No hay otra manera, esa sería nuestra acción. No hay otra manera. No hay otros caminos para seguir. Por eso, el que es santo sabe cómo santificar. Por más que nosotros le demos consejos, Señor, ¿qué convendría hacer? ¿No te parece, Señor, que sería mejor si pasara esto? Pero nosotros estamos hablando desde nuestra esclavitud, desde nuestra ignorancia, desde nuestro alejamiento de Dios. Lo mejor que podemos hacer es descansar en la esperanza que Dios nos da. Hermano, yo no sé en qué lugar o en qué momento de la salvación tú estás. Pero todos los que estamos aquí, estamos en alguno de esos momentos. Puede ser que tú necesites dar todavía el primer paso de esa mirada de fe en la obra de Cristo Jesús. Puede ser que todavía uno esté siendo esclavo del pecado. Puede ser que uno todavía tenga sobre sus hombros el sello de culpable. Puede ser que uno todavía tenga sobre sus hombros el título de enemigo de Dios. Porque no hay manera de amigarnos con Dios. No hay manera de que seamos perdonados. No hay manera de que seamos liberados de la esclavitud, sino es por la obra de Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Así que puede ser que esa sea tu necesidad en esta mañana. Si esa es tu necesidad, da ese paso, echa esa mirada de fe en la obra que Cristo Jesús hizo. No esperes a ser santos para hacer esa mirada, porque justamente es esa mirada la que comienza el proceso. El pasaje que leíamos dice que tan grande es el amor de Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque empezamos a mejorar. No murió porque veía que tendríamos algo bueno. Vio lo peor en nosotros. Y aún así asumió esa responsabilidad. Pero aquel que ponga su mirada de fe en el Señor puede comenzar un proceso de salvación que el Señor nos está regalando, que está poniendo delante de nosotros. Quizás tú ya tomaste esta decisión. Quizás tú ya entregaste y depositaste tu fe en la obra de Cristo Jesús. Y estamos en ese proceso de santificación. Yo creería que todos los que estamos aquí estamos en ese proceso. Creo que ninguno todavía lo ha alcanzado. Y si no, levante la mano. Pero no sé en qué distancia de ese proceso tú estás. ¿Estás dando los primeros pasos? ¿Estás caminando? ¿Estás trotando? ¿Estás corriendo? Porque los ejemplos que encontramos en la Biblia de este proceso es que es una carrera. No podemos ir por la vida y quedarnos y criar. Es una carrera. Y aquel que corre, corre ¿para qué? Dígame la verdad, ¿para qué corre? Llegar a la meta. Si estamos en esta carrera de la vida, no sea para perder. Corremos para ganar. Hermanos, el Señor nos anima y nos exige y nos exhorta que ese sea nuestro caminar de todos los días. Pero hay un tercer momento, que es el alcanzar la gloria. Es la obra terminada, es la obra consumada. Y ninguno puede decir que llegó hasta ahí
mérito propio. Hasta el día que nos muramos seguimos siendo incapaces delante de Dios. Seguimos siendo ineptos delante de Dios. Es solo Dios el que hace esa obra en nosotros. ¿Por qué era necesario Cristo Jesús? Porque la ley no nos podía salvar. La ley solamente podía en evidencia el pecado. Pero no podemos echarle la culpa a la ley. Porque la falta de ley era peor aún. La falta de ley es alejarnos más y más de Dios. Pero el Señor nos da su ley para que podamos vernos allí, evidenciar el pecado y encontrar la solución que el mismo Dios dio al pecado. Y es esa cruz de Cristo Jesús. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú crees que la estás leyendo. La realidad es que ella nos está leyendo a nosotros. Por eso Pablo dice que es como un espejo, donde uno mira y se queda y se empieza a reconocer cómo está. Cuando uno se mira de verdad en el espejo, no nos queda otra que postrarnos delante del Señor y rogar su amor y su misericordia. Hermano, que esta semana que empecemos sea un paso para adelante, sea un camino hacia la dirección de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Nunca se olvide que Dios está de su lado, Dios está de su parte. Él es el más interesado en que nosotros avancemos en este caminar de la salvación. Que el Señor nos bendiga, nos dé sabiduría y valentía para las decisiones que vamos tomando en esta vida.